Buenos días. Vamos a comenzar con el taller de hoy, que trata sobre el rol de matronería en la distosia del trabajo de parto. Imagino que ya vieron la clase del doctor Sepúlveda, en donde se veía más desde el punto de vista teórico, fisiopatológico, las distosias del trabajo de parto, y el objetivo de hoy es que lo veamos más desde un punto de vista clínico, de cómo se manejan estas distosias del trabajo de parto y en el fondo también cómo se diagnostican. Al lado derecho de la imagen tenemos, ¿cierto?, un feto que se está encajando en la pelvis y me gustaría si alguien pudiese decir si observa algún tipo de distosia en esa imagen, desde lo que ya ustedes tienen como conocimiento. ¿No? ¿Qué les parece la presentación? Primero, ¿qué tipo de presentación es? Cefálica, profe. Cefálica. Creo que soy la que dice Catherine porque está con el nombre de mi hermana, porque está en su computadora, Ya. por si acaso. Ya, está encefálica. ¿Y vemos alguna anormalidad en esa presentación cefálica? ¿Circular del cordón o no? Ya, vemos circulares de cordón que pueden ser motivo de distosia, ¿cierto? ¿Y por qué podrían ser motivo de distosia las circulares de cordón? Porque pueden deteriorar, o sea, pueden causarle al feto como problemas de hipoxia y pueden deteriorar como la unidad Fetoplacentaria. Ya, puede alterar la unidad fetoplacentaria desde el punto de fetal. La vista... cabeza, Y además, si se ¿Sí? calienta Terminemos la la idea flexión del del... cuello. Terminemos la idea del cordón, ¿cierto? Puede alterar la unidad fetoplacentaria porque cada vez que el feto baja, ¿cierto? Se comprime el cordón y deja de pasar oxígeno y por lo tanto puede causar hipoxia, y eso, recordar que lo podemos ver además reflejado en el monitoreo fetal, en donde se producen desaceleraciones de tipo variable. Ahora, desde el punto de vista mecánico en el parto, el cordón puede causar distosia porque si el cordón está enrollado se hace más corto. Por lo tanto, si se hace más corto cada vez que el feto trate de bajar, el cordón lo traccione, por lo tanto el descenso se podría ver afectado. Bien, alguien dijo por ahí algo de la presentación, no escuché quién era. Yo, profe, dije que la flexión que tiene el cuello. Ya, y ahí está flectado o deflectado. Según yo, está deflectado, ¿no? Que no Está veo muy bien porque está muy chiquitita la foto. Mi computador la muestra un poco chica. Ya, entonces tenemos una presentación que está deflectada, ¿cierto? Porque lo que está ofreciendo ahí el feto, ¿cierto? Es la cara. Normalmente el parto fisiológico, ¿qué parte es la que ofrece el feto? La cabeza. La cara no está al revés, pues, lo tiene que ofrecer la cara. Ya, ¿y qué es lo que tiene que ofrecer? Normalmente, Como la parte de atrás. ¿cómo se llama eso? Si alguien puede ayudar. ¿Occipucia o no? El occipucio. Por lo tanto, el parto fisiológico es el parto de vértice en donde el feto ofrece el occipucio. Ahora, ¿por qué es lo fisiológico? Porque de esa manera es la manera en que el feto ofrece los diámetros más pequeños a la pelvis materna y por lo tanto puede pasar a través del canal sin complicaciones. Por lo tanto, cuando tenemos presentaciones deflectadas, como en la foto, ¿cierto? Lo más probable es que el parto se vea obstruido y por lo tanto en algún momento podemos observar algún tipo de distosia en el trabajo de parto. En este caso, lo más probable es que el tipo de distosia esté orientado hacia la detención del descenso, ¿ok? Entonces ahí tendríamos un tipo de distosia de canal, de motor o de producto. ¿Qué creen ustedes? ¿De producto? Del producto, ¿cierto? Porque teníamos las distosias que son
funicular, en este caso del cuello. A la tarde vamos a conversar un poquito sobre eso. Y además tenemos una distosia de presentación. ¿Ok? Bien. Eso era como para saber más o menos, retroalimentar de qué es lo que más o menos saben y les quedó claro de la clase. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ir un poquito rápido para que alcancemos a trabajar en grupo. Vamos a recordar algunos conceptos del trabajo de parto normal, que fue una de las cosas que ustedes me dijeron la otra vez que les gustaría repasar un poco. Vamos a ver bien rapidito, hacer un repaso sobre las distocias del trabajo de parto, las etiologías, cómo se clasifican y los tratamientos para cada una de ellas. Y luego vamos a resolver un caso clínico mediante trabajo grupal. Luego nos vamos a juntar, vamos a responder a aquellas preguntas que se plantean en el caso clínico y luego vamos a hacer algunas conclusiones. ¿Ok? Bien, lo primero es recordar. Diga. Esas preguntas que vamos a responder en grupos, ¿hay que subir algún archivo de Educando o algo así? No, es trabajo en clase. Si en algún momento se nos hace corto el tiempo, probablemente podamos dejar algún foro o algo para que podamos responder las preguntas. Pero la idea es que lo resolvamos acá y vayan tomando apuntes ustedes también de lo que respondan sus compañeros y vamos nutriendo un poco más nuestra respuesta, ¿ok? En esta parte voy a ir un poquito más rápido, por favor, si alguien no entiende algo o no tiene algo claro, por favor me interrumpe y volvemos atrás y lo detallamos de mejor manera, ¿ok? Recordar que durante el embarazo el útero tiene distintas fases y en donde la mayoría del tiempo, durante la gestación, el útero, perdón, está en una fase de quiescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay respuesta contráctil del útero, por lo tanto el útero en el fondo está relajado, ¿ok? El 95% del tiempo de gestación el útero está en esta fase. Al llegar casi al término del embarazo, comienza una fase de activación que es la fase de preparación para el trabajo de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que el útero comienza a tener respuesta contráctil, pero no intensa. Van a aparecer algunas contracciones, probablemente las contracciones de Braxton Hicks, ¿cierto? Que son contracciones que tienen poca intensidad, que son aisladas y que tienen poca capacidad de producir cambios cervicales. En este periodo se va a producir lo que es la maduración del cuello uterino. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber algunos cambios estructurales en el cuello uterino donde va a aumentar el contenido de agua, ¿cierto? Se van a romper algunas fibras de colágeno, además no se hacen tan tensas estas fibras de colágeno y por lo tanto el cuello clínicamente uno lo encuentra un poco más ablandado. Una vez que pasa este periodo de activación en donde el útero además comienza a tener mayor receptores para la uterotonina, en este caso la oxitocina principalmente y las prostaglandinas, luego de que se madura el cuello uterino comienza el trabajo de parto, que es lo que nosotros denominamos clínicamente, y en donde el útero ya está en una fase de estimulación. En esta clase nos vamos a orientar en esta fase, ¿ya? Entonces, primero viene una fase de quiescencia, no hay respuesta contráctil, preparación en donde hay una maduración y podemos encontrar algunas contracciones, ¿cierto? Y eso sirve para que el cuello del útero en el fondo se prepare para el proceso de trabajo de parto donde van a haber contracciones que son más intensas, son más seguidas, son regulares y el cuello del útero finalmente se va a borrar. ¿Qué quiere decir esto? Que se acorta y se va a dilatar. Eso quiere decir que se abre. Finalmente vamos a terminar con la expulsión del feto y la placenta. Entonces, en esta fase de estimulación vamos a encontrar las 3 etapas del parto o los 3 periodos del parto que los vamos a detallar un poco más adelante. Y luego viene una fase de involución en donde hay una reparación del cuello uterino, ¿cierto? El útero vuelve a su tamaño normal y además encontramos el amamantamiento en esta fase que clínicamente lo llamamos puerperio. ¿Ok? Bien. Entonces, en esta imagen mostramos las 3 etapas del parto, que fueron las que nombramos la vez anterior, ¿cierto? En donde nos vamos a fijar en esta parte de aquí arriba. Primero hay una primera etapa, que es la etapa de dilatación y borramiento del cuello uterino. Esta primera etapa
la podemos dividir en dos fases. Clásicamente se divide primero en una fase latente, que como muestra la gráfica, ¿cierto? Es una fase que es lenta, en donde la dilatación es súper lenta y normalmente la paciente esta etapa la vive en su domicilio, ¿ok? Contracciones que vienen, son intensas, después se pasan, ¿cierto? Y probablemente entre medio la paciente consulta a los servicios de urgencia, la envían al domicilio, etc. ¿Ok? Es una fase que es lenta y además la paciente pudiese consultar de repente, generalmente las primigestas se asustan un poco con las primeras contracciones. Entonces, esta fase latente comienza desde que aparecen las primeras contracciones hasta clásicamente lo que se denominan los 3 o 4 centímetros. De ahí vamos a ver que eso, y lo vieron además en la clase, eso ya está un poco pasado de moda, pero es lo que ustedes van a encontrarse en los hospitales, ¿ya? Una vez que pasa esta fase latente, iniciamos la fase activa del trabajo de parto, en donde vemos que la velocidad de la dilatación se hace mucho más rápido. Entonces, desde los 3 a 4 centímetros, dependiendo si la paciente es primigesta o multípara, 3 centímetros en el caso de las primigestas y 4 centímetros en el caso de las multíparas, comienza la fase activa hasta los 10 centímetros, que es la dilatación completa. ¿Ok? Entonces tenemos una fase latente, una fase activa, y luego en la fase activa comienza el segundo periodo cuando termina la fase activa comienza el segundo periodo del parto, que es donde ocurre el descenso del feto y el parto propiamente tal, que es, ¿cierto?, la expulsión del feto, y la tercera etapa es la etapa de alumbramiento de la placenta. En el fondo es la expulsión de la placenta y sus anexos. Entonces ahí tenemos las tres etapas: dilatación, expulsivo y alumbramiento. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Recordar que para que ocurra todas estas etapas que vimos en el trabajo de parto, hay tres actores principales. Uno de ellos, ¿cierto?, es el motor. ¿A qué nos referimos con el motor? Al útero y sus contracciones, ¿ya? El útero, recordar que se contrae, ¿cierto?, en la fase de estimulación, y esta contracción produce lo que son los fenómenos pasivos, ¿ok? Ahora, recordar que la contracción tiene una triple gradiente descendiente. ¿Alguien se acuerda qué es la triple gradiente descendiente? Era que la contracción comienza, si no me equivoco, en el fondo uterino, y ahí se Comienzan, propagaba así, si no, gracias a los cuernos, no recuerdo muy bien cómo era ¿ya? después. ¿Ya? Comienza en el fondo uterino. Esa es uno. La otra. Que es más intensa y dura más en el fondo que en el resto también. Muy bien, ¿cierto? Entonces, comienza en el fondo. Normalmente los marcapasos de contracción están ubicados en los cuernos uterinos, como se grafica aquí arriba. La contracción se propaga en el fondo del útero hacia abajo, y esto es lo que ocurre fisiológicamente. Pues, como vieron en la clase del doctor, puede existir alguna distocia en donde estos marcapasos puedan estar en otras partes, ¿cierto?, más abajo, y producen distocias del motor, anillos de contracción, por ejemplo. Entonces, la contracción se inicia en el fondo en los marcapasos, además es más larga y más intensa en el fondo. ¿Ya? Si se fijan aquí, entonces se propaga hacia el fondo, es más intensa en el fondo, y luego la contracción vuelve a la normalidad al mismo tiempo en todas las partes, en las estructuras del útero. ¿Ok? Entonces, recordar que tiene una triple gradiente descendiente. Además, la contracción podemos analizarla desde el punto de vista de su morfología. Primero, recordar que hay un tono basal, que es en el fondo la presión que existe sin que se contraiga el útero. En este caso, en la imagen que ustedes están viendo aquí abajo, déjenme poner el puntero. En la imagen que ustedes están viendo acá, el tono sería 10 milímetros de mercurio. En el fondo, estando relajado el útero, tiene un tono de 10 milímetros. Nunca está completamente relajado hasta el 0. Tiene una intensidad, que ¿qué quiere decir? Es la diferencia entre el acmé de la contracción, o sea, la parte más intensa, hasta el tono. ¿Cuánto sería entonces la intensidad de esta contracción, según lo que aparece en ese dibujo? ¿40? 40. Entonces, la intensidad sería
desde el tono, que son 10 hasta 50, serían 40. Esa es la intensidad. Y además la contracción tiene una duración, o sea, desde que comienza a contraerse hasta que se relaja totalmente. ¿Ok? Entonces esa sería la duración. Tono, acme de la contracción, intensidad y duración. Recordar que además, en el trabajo de parto, podemos medir, ¿cierto?, la respuesta contráctil del útero a través de las unidades de Montevideo. ¿Alguien se acuerda qué eran las unidades de Montevideo? ¿No? Las unidades de Montevideo son una medida, ¿ya?, que lo que mide en el fondo es la intensidad de la contracción por la frecuencia en 10 minutos. Por lo tanto, si tuviéramos, como en el caso de aquí, que era 40 la intensidad, y en este ejemplo aquí abajo tenemos 4 contracciones en 10 minutos, ¿cuánto sería la unidad de Montevideo? Matemática. 80. 40 por 4 era, ¿no? 40 por 4. Por 4, 160. 160. Estaba multiplicando por 2. ¿Ya? Entonces, esas serían las unidades de Montevideo. Dependiendo de la literatura que ustedes encuentren, el promedio que debiese haber en unidades de Montevideo en un parto son de 200 unidades de Montevideo. Eso es lo fisiológico, ¿ya? De repente se hace la diferencia en el expulsivo, ¿cierto? Que al menos tienen que ser 200, 250, pero el promedio es 200 unidades de Montevideo, que es lo que debiese haber en el trabajo de parto. Entonces, aquí además recordar que tenemos un monitoreo fetal intraparto, en la parte de aquí arriba tenemos la frecuencia cardíaca fetal y abajo tenemos las contracciones uterinas. Bien, entonces contamos cuántas hay en 10 minutos y cuánta es la intensidad, y ahí tenemos la medida de las unidades de Montevideo. Otro actor principal dentro de los mecanismos del parto, ¿cierto?, sería el producto o también el pasajero. Cosas importantes que tenemos que saber de esto, ¿cierto?, es que una de las cosas que dijimos al principio es que para que el parto ocurra de manera fisiológica, el feto tiene que estar flectado. Por lo tanto, cuando está flectado, ofrece el occipucio a la pelvis materna, ¿ok? Y por lo tanto, ahí ocupa un diámetro menor dentro de la pelvis. Otro de los aspectos que tenemos que conocer es cuáles son los mecanismos que ocupa el feto para atravesar el canal del parto, que también pueden ser motivo de distocia. Entonces, una pudiese ser motivo de distocia, la variedad de posición, hacia dónde está orientado, y la más fisiológica, ¿cuál sería de ellas? ¿Cuál es la variedad de posición más fisiológica? Esa es la presentación. Occipito anterior. Occipito anterior. La más común, ¿cierto?, es la occipito ilíaca izquierda anterior. Alguien pregunta cómo se calculaban las unidades de Montevideo, la intensidad por la frecuencia. Bien, entonces la más común y la más fisiológica es la izquierda anterior. Ahora, hay partos en los que no ocurre esta occipito anterior y la cabeza ofrece el occipucio hacia posterior. Generalmente, esas variedades de posición posteriores, ya sea la izquierda posterior, la derecha posterior o la sacra, generalmente van acompañados de cierto grado de deflexión de la cabeza y por lo tanto son motivos de distocia del trabajo de parto, ¿ok? Y lo otro es conocer cuáles son los mecanismos, como habíamos dicho, ¿cierto?, que es acomodación al estrecho superior de la pelvis, luego encajamiento, rotación interna, acomodación del hombro, deflexión y expulsión de la cabeza, encajamiento del hombro, rotación externa de la cabeza, rotación interna del hombro y expulsión del hombro y el resto del cuerpo. Ya eso me imagino que ya se lo saben como el Padre Nuestro a esta altura, ¿o no? Profe, yo tengo una duda con la posición. Ya, dígame. Es que hay una parte, bueno, del expulsivo en que la cabeza se tiene que poner en occipito posterior, ¿cierto? Que el año pasado lo vimos en el partograma. En Pero occipito anterior.
Eso es lo fisiológico. Lo fisiológico sería que en algún momento la cabeza quede en occipito púbico. Eso es lo normal. Ah, ya, entonces que yo tenía la duda porque yo tenía occipito posterior, entonces yo lo noté mal entonces, y después el doctor dijo que era distóxico y yo dije, ya, No, entonces es por eso. occipito anterior. Eso es lo normal. Sí, y la otra era occipito púbica, en el expulsivo. Claro, occipito púbica quiere decir que está en anterior. Occipito sacra sería en posterior. Sí, ¿Ya? sí, yo creo Que que, es que es yo lo que tenía nosotros OP. también llamamos como directa. Cuando está en Sí, occipito púbica, nosotros le decimos la posición directa. Puede ser directa anterior, que es la normal, occipito púbica, o puede ser directa posterior, que es la occipito sacra. La occipito sí, sacra es la posición más distóxica y es muy difícil que ocurra un parto en occipito sacra. ya, profe, es que ahí tenía la confusión. Gracias. Ya, bien. Vayan preguntando al tiro nomás para que vamos resolviendo las dudas. Y el tercer actor importante en este mecanismo del parto, ¿cierto? Es la pelvis, en donde tenemos que conocer y recordar, y eso queda, ¿cierto?, como tarea, cuáles son los diámetros importantes de esta pelvis, y además recordar que medimos el descenso de la presentación, o sea, el pasaje del producto a través de este canal, de dos formas. Puede ser a través de las estaciones de Lee, en donde tomamos como punto de referencia en la pelvis, ya las espinas ciáticas, y como punto de referencia en el feto, la parte más prominente que sabemos que en una presentación de vértice debiese ser el occipucio. Entonces, si la presentación está al nivel de la espina, sería espina 0, si está más arriba, 1 centímetro más arriba, espinas -1, -2, -3, -4, -5, ¿ok? Y hacia abajo, al revés, 1 centímetro más abajo, sería espinas +1, +2, +3. Y la segunda medida del encajamiento y descenso del feto son los planos de Hodge. Generalmente las matronas, y lo que ustedes se van a encontrar en la clínica, que a las matronas les gusta más hablar en planos de Hodge, los médicos generalmente hablan más en estaciones o espinas de Lee. Como punto de referencia tenemos distintos reparos anatómicos en los planos de Hodge, en donde el primero va desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio, y esto en relación al ecuador de la cabeza. En este caso era la parte más prominente, y en este caso es el ecuador de la cabeza el punto de reparo. El segundo plano de Hodge va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta S2, S3. El tercer plano es tangencial a las espinas ciáticas, que en el fondo sería como la espina 0, ¿cierto? Y el cuarto plano es tangencial al coxis. La gran diferencia, repito, es que aquí lo tomamos como punto de referencia la parte más prominente, y aquí el punto de referencia es el ecuador de la cabeza, o sea, la mitad de la cabeza. ¿Ok? Entonces, recordar esos tres actores principales, que en el fondo estos tres pueden ser motivo de distosia. Por ejemplo, un motivo de distosia del canal del trabajo, del canal del parto, sería que estas espinas sean muy prominentes, por ejemplo, y por lo tanto este diámetro, que es súper crítico en el parto, sea menor, y por lo tanto el feto tenga menos posibilidades de poder pasar entre medio de las espinas. Por lo tanto, un motivo de distosia del canal podría ser ese, ¿ya? Podría ser que el diámetro antero-posterior, ¿cierto?, esté disminuido, por lo tanto, la presentación además le cueste encajarse, porque estos diámetros antero-posteriores son menores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo evaluamos en términos de tiempo lo que debiese durar un trabajo de parto? Es a través del partograma. Y aquí hay dos grandes diferencias que lo vieron ustedes también en la clase. Lo que clásicamente, y a partir de los años 50 o 60, no me acuerdo bien, hemos aprendido todos, yo creo que la gran mayoría nos hemos formado con el partograma de Friedman o las curvas de Friedman, en donde principalmente vemos lo que habíamos visto en una lámina anterior, en que había una fase latente que era lenta, y luego venía una fase aceleratoria, que era la fase activa del trabajo de parto, en donde la velocidad de dilatación era súper rápida, y luego había un pequeño enlentecimiento de la dilatación, que era la fase desaceleratoria de la fase activa, ¿ya? Eso es lo que todos clásicamente y hemos aprendido, y es lo que ustedes
lo más probable es que se encuentren como parámetro en los hospitales o en las clínicas donde ustedes vayan a ir a hacer su práctica más adelante. Pero a partir del año 2002, este señor Zhang hizo un estudio y actualizó estas curvas, y en el fondo lo que se dieron cuenta era que el trabajo de parto en su fase activa no era tan rápida como lo describía Friedman. Si se dan cuenta, la fase activa se va alargando hacia la derecha, que quiere decir que el trabajo de parto es más lento de lo que se espera. Incluso se plantea, ¿cierto?, que es normal que en algún momento la paciente deje de dilatar tan rápido, ¿ya? O que se detenga la dilatación por un par de horas. Cosa que lo que nosotros teníamos como referencia antes era que el trabajo de parto siempre tenía que ir avanzando en promedio como 1 centímetro por minuto, disculpe. Por lo tanto, las nuevas, esa es una de las grandes diferencias de las curvas de dilatación entre Friedman y Zhang. Y otra de las diferencias era que Friedman establecía que la fase activa del trabajo de parto comenzaba, ¿cierto?, aquí, que es cuando la dilatación se hace más rápida, que es más o menos a los 3 centímetros. ¿Ok? Ahora, lo que se plantea actualmente es que la fase activa comienza a los 6 centímetros. Eso es lo que se ha establecido y es lo que es más actual. Les repito una vez más, lo que ustedes probablemente se encuentren en los hospitales aún es que se tome como referencia lo que planteó Friedman, que es lo más clásico que se ha estudiado. Ahora, ¿cuál es el problema de estas curvas de Zhang? Es que evalúan solamente la normalidad de los tiempos del trabajo de parto, pero no evalúan el resultado perinatal. Entonces, claro, el trabajo de parto puede ser más rápido, pero no se sabe cuáles son los resultados perinatales. En el fondo, tenemos mayor grado de asfixia perinatal, tenemos más grado de bebés con infección, etcétera, que son motivos, ¿cierto?, de morbilidad en el neonato. Por lo tanto, ahí también se cuestiona un poquito la validez de estas curvas, ¿ya? Pero lo que sí él plantea en el fondo, y es lo que uno se da cuenta en realidad en la clínica, es que el trabajo de parto no es tan rápido como se espera en esta curva azul, que es la que plantea Friedman. Y aquí recordarles un poquito, que lo vimos la otra vez en un taller, pero lo vamos a dejar más claro y para que ustedes lo puedan mirar después, es el partograma, ¿ya? ¿Qué es el partograma? Es un registro gráfico de la evolución del trabajo de parto tomando en cuenta la dilatación cervical y la altura de la presentación en función del tiempo. En el fondo lo que vamos viendo es cómo evoluciona la dilatación y cómo evoluciona el descenso. Entonces, con este partograma, uno solamente con mirarlo puede ver cómo ha sido la evolución de este trabajo de parto. Ha sido lenta, que quiere decir que la curva se va alargando hacia la derecha. Ha sido rápida, que en el fondo se va acortando hacia la izquierda, y vamos viendo cómo ha sido el descenso de la presentación. Para eso es lo que nos sirve el partograma. Como les dije, lo que clásicamente se enseña y hemos aprendido todo es el partograma de Friedman, en donde establece estas distintas fases de la fase activa, ¿ya? Una fase de aceleración, una fase de máxima pendiente, ¿ya?, en donde la dilatación es súper rápida, y luego una fase desaceleratoria que ocurre a partir de los 8 centímetros de dilatación hasta la dilatación completa. ¿Cuáles fueron los objetivos principales de la creación de este partograma? Es tener una herramienta que sea universal para todo el personal de salud para el diagnóstico oportuno de las alteraciones del trabajo de parto, y de esta forma poder disminuir la morbilidad perinatal. En el fondo, tenemos un lenguaje universal que a todos nos permite observar el partograma y ver cómo ha sido la evolución, y en caso de que sea esta evolución prolongada o más lenta de lo esperado, ¿cierto?, poder hacer alguna intervención. Además nos sirve como un documento médico legal, por lo tanto este partograma está inserto en la ficha y hay que siempre llenarlo, porque cuando ocurren malos resultados se tiene que evaluar esa ficha, ¿cierto? Y dentro de esa ficha una de las cosas que se evalúa es el partograma. Sirve para disminuir el número de cesáreas, porque en la medida que uno pueda diagnosticar distocia en este partograma, se deberían realizar las intervenciones y no realizar las intervenciones de forma común y corriente, ¿ya? Que es lo que ocurría
hasta hace algunos años. A todas las pacientes se le hacían intervenciones que eran innecesarias y por lo tanto esas intervenciones terminaban finalmente con un aumento en el número de cesáreas. Y prevenir o diagnosticar las anormalidades del trabajo de parto. Lo que planteaba la OMS hasta hace algunos años era que en el partograma uno tenía que establecer dos líneas, en donde había una línea de alerta que partía en la fase activa, o sea, a los 4 centímetros, y era la que nos servía como referencia a cómo tenía que ser la evolución del trabajo de parto. En el fondo, que tenía que ir la paciente dilatando a 1 centímetro por hora, que es lo que más o menos establecía Friedman, ¿cierto? Eso quedó más o menos claro. Por lo tanto, esa era como la línea de referencia de avance de la dilatación. Y 4 horas más hacia la derecha se establecía una línea de acción. ¿Qué quería decir esto? Que si la dilatación se iba prolongando hacia la derecha y pasaba esta línea de acción, había que hacer intervenciones, o sea, intervenir el trabajo de parto. Por ejemplo, poner oxitocina, romper membrana y tener un manejo activo del trabajo de parto. ¿Ok? Eso es lo que establecía este partograma de la OMS. Según las últimas normas y según las últimas recomendaciones de la OMS, establece que la evidencia existente es insuficiente para respaldar el uso de la línea de alerta del partograma como criterio para la detección de las mujeres que tienen un riesgo de un resultado adverso del parto, ¿ya? Por lo tanto, ya no es necesario utilizar estas líneas de alerta y estas líneas de acciones, ¿ok? Sí, el partograma nos sirve para poder ver la evolución del trabajo de parto, pero sabemos que la dilatación no es tan rápida como se esperaba y como se establecía a 1 centímetro por hora, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el partograma? Permite hacer un análisis de la progresión del trabajo de parto, que es lo que yo le he ido contando durante la presentación. Identifica patrones de distosia y posible etiología. En el fondo yo puedo darme cuenta. La dilatación está siendo más lenta, la dilatación se estancó o se detuvo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Y ahí yo puedo analizar cómo está la dinámica uterina. Entonces, puede ser cierto que la etiología de la detención o el lento progreso de la dilatación puede ser porque hay mala dinámica uterina. También puedo analizar cómo es el descenso de la presentación, ¿ok? Entonces ahí yo puedo ver si tiene una posición distósica, una posterior, ¿cierto? Y la cabeza no se encaja, no desciende, probablemente el motivo de esa distosia sea la variedad de posición, ¿ya? Y además, de manera práctica, nos evita registros en versos largos en la ficha clínica, por lo tanto no es necesario que yo a cada rato tenga que estar escribiendo los latidos, la dinámica en la ficha clínica en versos, sino que yo lo puedo ir graficando en el partograma. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Para que quede más claro. Si alguien tiene alguna duda, por favor, le pido que me interrumpa nomás. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces aquí tenemos el partograma. Tenemos distintas simbologías y cada una de ellas tiene un significado. La X se grafican los latidos cardiofetales y tienen que registrarse al menos cada 30 minutos. Entonces, esta línea de acá, fíjense que aquí dice frecuencia cardíaca fetal. Entonces ahí va desde 100 hasta los 190. Por lo tanto, yo cuando voy a graficar los latidos cardiofetales tengo que tomar esta referencia, ¿ok? Por ejemplo, si estuvieran en 150, yo tendría que ir a la altura del 150 en este caso y graficarlo aquí con una X. Luego, el triángulo significa dinámica uterina. Se tiene que registrar al menos cada 1 hora. Y los números que están acá me van a dar la referencia a la dinámica uterina. 1 contracción, 2 contracciones, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo grafico la dinámica uterina, por ejemplo, si la paciente tiene 4 centímetros, tengo que ir a la altura del 4 y graficar el triángulo. El círculo pintado significa dilatación y se tiene que registrar cada vez que se realiza un tacto vaginal. Recordar que
en el trabajo de parto en promedio debiesen realizarse tactos vaginales entre 2 a 4 horas. Por lo tanto, no es necesario a cada rato estar registrando el tacto, la dilatación, perdón, porque solamente se grafica cuando se realiza un tacto vaginal. Entonces, la dilatación en un círculo y estos mismos números de acá me sirven como referencia para la dilatación. Por lo tanto, si una paciente tiene 5 centímetros, voy a la altura del 5 y dibujo, la dilatación. Y este dibujo de aquí abajo, con una Y, como alguien dijo en algún momento, ¿cierto? Significa la presentación y su variedad de posición. Hacia dónde está este triángulo nos grafica hacia dónde está el vértice de la presentación. En este caso sería un occipito ilíaca izquierda anterior. Esto es anterior, esto es posterior, esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿ya? Entonces cada vez que yo hago un tacto vaginal tengo que describir a dónde está la dilatación y dónde está la presentación, ¿ok? Y en qué variedad de posición está. Ahora, ¿a qué altura dibujo la presentación? Lo tomo como referencia acá. Entonces aquí, si ustedes se fijan, están en planos de Hodge, primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y también en espinas de Lee. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos unos números que me indican la duración del trabajo de parto en horas. ¿Ya? Entonces, cuando la paciente ingresa, por ejemplo, a la fase activa, sería la hora 0 y luego vamos contando en horas. Y estos números de aquí abajo me van a decir la hora real en que se realizan los controles. Por ejemplo, ahora son las 11:30. Entonces, la hora 0, si la paciente ingresara ahora a la fase activa, la hora 0 serían las 11:30. Y luego cada una hora tengo que ir registrando aquí. 11:30, 12:30, 14, perdón. 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, etc. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya. Vamos a un ejemplo, por si no ha quedado claro. Dice, usuaria ingresa a preparto a las 11 horas, se realiza control obstétrico encontrándose lo siguiente: latidos cardiofetales 140 por minuto con Doppler y dinámica uterina 3 contracciones de 35 segundos en 10 minutos. ¿Cómo se graficaría eso? Latidos cardiofetales 140 por minuto, fíjense, aquí está el 140, a las 11 de la mañana, y dinámica uterina 3 contracciones en 10 minutos. Después vamos a ver abajo dónde se grafica o dónde se escribe la duración de la contracción. Luego, a las 11:30, los latidos cardiofetales están en 150 por minuto con doble. Recuerden que se grafican cada media hora los latidos cardiofetales. Entonces voy a la altura del 150, ¿cierto? Media hora, cada rayita pequeña de estas son 15 minutos, esta del medio son 30, 45, una hora. Entonces, en este caso a las 11:30 voy y grafico los latidos cardiofetales que están en 150. A las 12, los latidos cardiofetales están en 120 por minuto con Doppler. 120, ¿cierto? A la altura del 120. 4 contracciones de 30 segundos en 10 minutos. Y se realiza un tacto vaginal, que se describe como vulva abierta, vagina amplia, cuello central, blando, 100% borrado, 6 centímetros de dilatación. Voy a la altura del 6. Grafico la dilatación ahora a las 12, que sería la hora 1. Y grafico la presentación, que dice que está en occipito ilíaca izquierda anterior, en primer plano de Hodge. Izquierda anterior, primer plano de Hodge. ¿Bien? ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Y así lo vamos graficando hasta el momento del parto. ¿Ok? Y ahí entonces tenemos un ejemplo, un registro. 6 centímetros, luego la dilatación avanzó a 9, y en una hora la paciente se completó y estaba con 10 centímetros de dilatación.
vemos que la presentación descendió, partió, ¿cierto?, en primer plano, en espinas -4 en este caso, y una vez que, fíjense, una vez que la paciente llegó a los 9 centímetros, comenzó el encajamiento. Ahí la presentación está en segundo plano, fíjense, aquí está en izquierda anterior, y una vez que llegó al tercer plano, hizo una rotación interna y quedó en occipito púbica, y ahí posteriormente ocurrió el parto. Si analizamos la frecuencia cardíaca, siempre estuvo dentro de los rangos normales, 120, lo máximo fue 160. Si analizamos las contracciones uterinas, siempre tuvo buena dinámica. Lo normal, ¿cuántas contracciones son en 10 minutos? ¿De 3 a 5? De 3 a 5. Entonces, en este caso vemos, ¿cierto?, que siempre tuvo, no, perdón, aquí estuvo un poco más baja la dinámica. Entonces ahí tuvo 3 contracciones, 4, y ahí estuvo entre 2 y 3 contracciones, ¿cierto? Ahí disminuyó un poquito, ¿ok? ¿Cómo se llamaría eso? Bajo las 3 contracciones. Hipodinamia. Hipodinamia, bien. ¿Vieron la clase? Entonces, para esto nos sirve el partograma, para evaluar, ¿cierto?, cómo fue la dilatación, cómo fue el descenso, y aquí yo puedo detectar alguna anomalía. Por ejemplo, si se detuvo la dilatación en algún momento, por ejemplo, aquí se detuvo en 6 centímetros y este tacto en vez de estar en 9 estuvo de nuevo en 6, uno puede detectar, ¿cierto?, una detención de la dilatación, y uno puede decir por qué se detuvo. Y ahí lo primero que uno tiene que pensar, cómo está la dinámica. Si yo veo, ¿cierto?, que no avanzó y veo que la dinámica estuvo en una contracción, en 2 contracciones, lo más probable es que la falta de descenso, perdón, la falta de dilatación se debe a que la dinámica uterina no es lo más efectiva posible, ¿ok? Hay una pregunta en el chat. Ya, profe, si el trabajo de parto dura más horas de las que se pueden registrar en un partograma, ¿se debe hacer otra hoja de registro? Mira, generalmente no alcanza con esto, ¿ya? ¿Cuándo se nos puede alargar? Cuando en vez de empezar el partograma en la fase activa, lo empezamos en la fase latente. Por ejemplo, una paciente con 2 centímetros. Sabemos que de que la paciente pase de 2 a 4, van a pasar muchas horas, por lo tanto el partograma se nos va a alargar. Por eso es importante que el partograma se tiene que empezar cuando la paciente está en fase activa, ¿ya? Si no está en fase activa, el partograma se nos va a alargar y probablemente ocurra eso que usted pregunta. Y ahí uno, claro, podría a lo mejor recortar de otra ficha alguno por ahí y pegárselo aquí al ladito a la ficha, ¿ok? Bien, abajo de esa gráfica que vimos recién tenemos esta gráfica de aquí abajo, en donde van las horas del trabajo de parto, la hora real, signos vitales, ¿ya? Los signos vitales, como lo vimos el año pasado, durante el trabajo de parto en fase activa se tienen que controlar al menos cada 4 horas. En una paciente que tenga alguna patología que modifique los signos vitales, por ejemplo, hipertensión, ahí tengo que tener un control más estricto, pero lo normal es que en una paciente fisiológica controlemos los signos vitales cada 4 horas. Y lo vamos escribiendo acá, presión arterial y pulso. Aquí se tiene que graficar la posición de la madre. Por ejemplo, si está en decúbito lateral izquierda, si está semisentada, o una S si es que está sentada, o si es que deambula. ¿Ok? Intensidad de las contracciones. Clásicamente nosotros la intensidad de la contracción la medimos de forma manual. Por lo tanto, una contracción que no es intensa, que el útero yo lo puedo deprimir cuando está contraído, quiere decir que es una contracción de baja intensidad y lo denominamos con una cruz. Una contracción que es de regular intensidad, que es un poco más intensa, pero aún así el útero no es tan duro como el útero con una buena contracción debiese ser como tan duro como una piedra, ¿ya? Entonces, si es de regular intensidad, 2 cruces, y si es de buena intensidad, que quiere decir que el útero está duro como una piedra en la contracción, esa es una contracción de 3 cruces de intensidad, ¿ya? Entonces, como una medida cualitativa en el fondo. Duración de las contracciones, expresada en segundos, por ejemplo, 40 segundos. Entonces,
Arriba acuérdense que graficamos la frecuencia, aquí graficamos la intensidad y la duración de la contracción. Por lo tanto, yo siempre tengo que mirar las tres cosas. Puedo tener 5 contracciones en 10 minutos, pero pueden ser contracciones de 20 segundos y de mala intensidad, y esas contracciones probablemente tengan poco efecto, ¿ok? Dolor y localización y la intensidad. Entonces ahí uno puede poner si tiene o no tiene dolor la paciente y la localización. Por ejemplo, lo más común es que la paciente refiera dolor suprapúbico o lumbar, ¿ok? Si uno observa líquido amniótico, las características del líquido amniótico. No se observa, si las membranas están intactas, por ejemplo, uno pone NSO, no se observa. Si está claro, si tiene meconio, y si está con meconio, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Una cruz quiere decir que tiene meconio, tiene un tinte, es un líquido fluido, pero está un poco verdoso o un poco amarillento. 2 cruces quiere decir que ya tiene mayor consistencia, y 3 cruces es un meconio, un líquido amniótico que está con meconio espeso, ¿ya? Lo que algunos denominan como puré de arveja, ¿ya? Es como, no sé si alguna vez han visto este puré de arveja que hacen las mamás de repente. Cuando el líquido amniótico tiene mucho meconio, tiene esa consistencia y ese color además. Monitoreo fetal, si la paciente está monitorizada o no, y ahí uno pone sí o no. Y además anestesia, la usuaria se encuentra con anestesia y ahí uno puede poner sí, no, si está con peridural, con raquidia, espinal, etc. ¿Ok? Y eso uno lo va llenando cada 1 hora. En este caso, en el ejemplo que vimos, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, etc. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y ahora que hemos recordado todo esto, vamos a ir a lo que nos convoca, ¿ya? Que son las distocias del trabajo parto. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ¿cómo que no entiendo el dibujo que se hace en la variedad de posición? ¿Puede explicarlo o no? Por supuesto, vamos atrás. Ahí está. Bien. Entonces, primero tienen que saber que arriba está la posición anterior, o sea, aquí es como si estuviera el pubis y abajo es como si estuviera el sacro y el coxis, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de posiciones anteriores, quiere decir que aquí arriba está el pubis y aquí abajo el sacro. Este triángulo significa el occipucio, ¿ok? Que es lo que el feto ofrece a la pelvis normalmente, ¿ya? Y lo graficamos como un triángulo. Entonces, aquí está el pubis, ¿ya? Esto sería, ¿cierto? Acá tendríamos la izquierda transversa y acá tendríamos la sacra. Entonces, lo que está entre lo anterior y la transversa se denominaría en este caso como occipito ilíaca izquierda anterior. Si el triángulo estuviera aquí al medio sería izquierda transversa. Si el triángulo estuviera aquí sería izquierda posterior. Y si estuviera aquí sería occipito sacra. Si estuviera acá, occipito ilíaca derecha posterior, occipito ilíaca derecha transversa, occipito ilíaca derecha anterior. ¿Ya? Así se va graficando la variedad de posición. ¿Quedó claro, no? ¿Daniela? ¿Sí? Ya. Vamos entonces. Me pasé. Ya. Entonces, la distosia de trabajo de parto, Williams en el año 1900, que es el primer autor de ese libro que yo de repente le dejo algunos capítulos ahí para que lean, dice y describía la distosia del trabajo de parto de esta manera hace varios años. Decía, los dolores se vuelven menos frecuentes y menos intensos. ¿Qué querría decir ahí? Las contracciones. Que las contracciones, ¿cierto?, son menos frecuentes y son menos dolorosas, o sea, son menos intensas, ¿ya? O sea, uno podría encontrar el útero un poco más blando, aunque dan lugar a tanto o incluso más sufrimiento que antes, porque
¿Por qué? Porque además el trabajo de parto se prolonga y por lo tanto este dolor que pueda tener la paciente en el trabajo de parto se va a ir prolongando y por lo tanto la mujer lo puede describir como mayor sufrimiento. Dice, al mismo tiempo el cuello uterino que se estaba obliterando y dilatando de manera satisfactoria, o sea, iba avanzando la dilatación, deja de progresar, se detiene y el parto aparentemente se detiene. Entonces, de esta manera describía Williams en el año 1900 lo que son las distocias del trabajo de parto. ¿Qué significa la palabra distocia? Viene del término griego, en donde dis quiere decir que es dificultad, y tokos, la palabra griega tokos, es parto. Entonces se traduce como un parto lento, difícil o laborioso. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de distocia del trabajo de parto son partos que son más lentos de lo normal, que son difíciles o que son dificultosos o laboriosos. El parto es un evento fisiológico y no requiere intervenciones de rutina, por lo tanto, cuando uno es capaz de detectar estas distocias en el trabajo de parto, ahí recién es necesario intervenir el trabajo de parto y hacerlo con intervenciones que estén respaldadas y que sean seguras en base a la evidencia científica, ¿ya? Ahora, siempre teniendo en cuenta el criterio clínico como eje central entre el bienestar materno y perinatal. Muchas veces nos centramos, ¿cierto?, en que la curva de dilatación me dice que la paciente se puede demorar un par de horas en dilatar, etcétera, pero no estamos viendo el contexto clínico. A lo mejor es una paciente que está sin anestesia, no tengo anestesia para darle a esta paciente y por lo tanto está sufriendo con el dolor. No tomo en cuenta en que a lo mejor las condiciones fetales o las condiciones de la unidad fetoplacentaria no son las mejores y por lo tanto, bien, una cosa es cuánto se puede demorar, pero yo además tengo que tener el criterio clínico de qué está pasando en todo el contexto, no solamente qué es lo que está pasando con los tiempos del trabajo de parto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Y diría yo todavía pasa en algunos centros, es que todos los trabajos de parto son intervenidos, sean fisiológicos o no fisiológicos. Por lo tanto, lo que ustedes se pueden encontrar muchas veces es que la paciente ingresa y le damos el PAC. Anestesia, le damos el PAC, rotura de membrana, aceleración, el triple PAC, ¿ya? Y en el fondo son intervenciones que no siempre son necesarias, ¿ya? Pueden encontrarse algunas matronas o algunos médicos que dependiendo, o sea, independiente de cómo sea la evolución del trabajo de parto, a los 5 centímetros le rompen membrana a todas las pacientes. Y sabemos que la rotura de membrana tiene riesgo, que se nos caiga el cordón, tiene riesgo de que haya mayor riesgo de infección, por ejemplo, que podemos pasar a llevar la cabeza de la guagua y por lo tanto son intervenciones que no se tienen que hacer de rutina, ¿ya? El riesgo puede ser bajo, pero no se tienen que hacer de rutina a todas las pacientes. Si yo le rompo de rutina la membrana a una paciente a los 5 centímetros, la paciente va a empezar con más dolor. Y si empieza con más dolor, voy a tener que ponerle anestesia. La anestesia también tiene algunos riesgos, hipotensión, ¿cierto? Incluso algunos accidentes anestésicos que pueden terminar en un mal resultado tanto para la madre o el feto. Si le pongo anestesia a la paciente, tengo que ponerle una vía venosa y por lo tanto la estoy invadiendo. ¿Ok? Si le pongo anestesia y se nos pasa un poco la mano con la dosis de anestesia, va a bajar la dinámica uterina. Y si baja la dinámica uterina, voy a tener que ponerle voy a tener que ponerle aceleración oxitóxica. La aceleración oxitóxica puede tener resultados también en una taquisistolía, la taquisistolía puede tener ciertos resultados en la unidad fetoplacentaria, terminar en una asfixia, etc. Si se fijan, es un círculo vicioso. Por lo tanto, todas las intervenciones tienen que ser solamente cuando el trabajo de parto tiene alguna distocia. Por lo tanto, ahí hay un consejo que a mí me dieron en algún momento y nunca se me ha olvidado, que una buena matrona es quien tiene buenas manos, o sea, es capaz de poder diagnosticar y evaluar un trabajo de parto que está evolucionando de buena manera o de mala manera, y esta matrona que tiene buenas manos sabe esconderlas, por lo tanto, sabe cuándo tiene que actuar y cuándo no, ¿ya? Nuestro mayor rol en el trabajo de parto es acompañar a la madre y no ser nosotros el protagonista del trabajo de parto, ¿ya? O sea,
Lo que ustedes van a escuchar por ahí de repente, saqué este parto a las 2 de la mañana, saqué un parto en 1 hora, saqué un parto en 3 horas, eso no debiese ser, ¿ok? El trabajo de parto tiene que evolucionar de manera fisiológica y en caso de que hayan distosia, ahí recién tenemos que intervenir. Como ya hemos ido conversando a través de la clase, vamos bien en el tiempo, hay distintas etiologías de las distocias del trabajo de parto. En el fondo, hay distintas causas de por qué el trabajo de parto puede ir más lento de lo normal o francamente se puede detener. Y tenemos distocias de potencia, ¿ya? ¿Y quién podría nombrarme una distocia de potencia? Que las contracciones del útero no sean adecuadas, Y la ya sea contracción. porque haya muy poca hipodinamia o hiperdinamia. Bien. También como que falle la triple gradiente, como dijo delante, por ejemplo. Cualquier problema así. Muy bien. Entonces tenemos las de potencia generalmente asociadas a la baja calidad de las contracciones o la baja frecuencia, ¿ya? También pueden haber distocias, ¿cierto?, en donde los marcapasos sean disfuncionales, no estén ubicados en la parte funcional, provoquen anillos de contracción, etc. También tenemos algunas distocias de pasajero o del producto, que serían, en el fondo estas son las 3 P's, acuérdense, ¿ya? ¿Y qué distocias del pasajero conocen ustedes o se les ocurren a ustedes? Macrosomía. Bien, macrosomía fetal, ¿cierto? Un volumen fetal mayor a lo normal y por lo tanto si es más grande la guagua le puede costar más pasar por el canal del parto. ¿Qué más? Presentación, posición. Bien, Y presentación, lo que sabemos. vimos del cuello, Ya, que no entonces, que la deflexión. exactamente, entonces ahí tenemos primero la presentación. Sabemos que la presentación fisiológica es la cefálica y de vértice. Entonces, ahí también pudiese haber, ¿cierto?, deflexión de la cabeza, que también puede ser motivo de distosia del trabajo de parto, o que la cabeza tenga una variedad de posición distósica. Generalmente, la variedad de posición distósica con la deflexión van con un poco de la mano, ¿ok? Y también tenemos las causas por pelvis, ¿ya? ¿Y qué causas tenemos en la pelvis? Que no sea ginecoide. Que no sea ginecoide. ¿Qué más? Ay, que haya DCP. Ya, que no haya DCP. Algún tipo de malformaciones también pudiese ser, ¿cierto? Que algunos diámetros sean más estrechos de lo normal o que hayan algunos vicios pelvianos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, siempre que uno ve que un trabajo de parto no está evolucionando de la manera normal o dentro de lo que se estima normal, uno tiene que pensar en estas 3 causas que son las 3 P, potencia, pasajero y pelvis. ¿Cuáles son algunos hallazgos comunes en un trabajo de parto que es ineficaz o que avanza menos o más lento de lo normal? Un trabajo de parto que es prolongado, que se va haciendo lento, ya de repente uno dice por ahí un trabajo de parto arrastrado, que es un trabajo de parto que es muy lento, ¿ya? O que simplemente no haya progreso y se detenga. Que haya esfuerzo de expulsión inadecuado, o sea, quiere decir que hay un pujo ineficaz. Y eso también puede ir un poco de la mano con este trabajo de parto prolongado. Si yo tengo una paciente que tuvo un trabajo de parto muy largo, probablemente cuando llegue al expulsivo, esta paciente va a estar cansada, ¿ok? Y por lo tanto, el pujo no va a ser eficaz. También puede haber una desproporción entre el feto y la pelvis, que haya, como bien dijeron ustedes, un tamaño fetal excesivo, que la pelvis sea inadecuada, que haya una mala presentación o posición del feto o una anatomía fetal anómala. Y también, ¿cierto?, pudiese encontrarse uno que haya rotura de membranas sin trabajo de parto o sin labor de parto. De repente cuando les subo algunos documentos que están traducidos, aparece la palabra labor, que significa en el fondo trabajo de parto, o a veces le aparece como entrega, y entrega quiere decir parto, ¿ya? Porque es delivery en inglés el parto, entonces lo traduce como entrega, ¿ya?
Entonces cuando le aparezca por ahí esas palabras, para que sepan de qué se trata. En la guía perinatal aparece la clasificación de las distocias del trabajo de parto, y que esto lo vieron en clase con el doctor. Hay una fase latente prolongada, ¿cierto? Que no es necesario muchas veces intervenirla, pero se toma como mayor a 20 horas en una nulípara o mayor a 14 horas en una multípara. Una fase activa retardada, o sea, está siendo más prolongada, ¿ya? Donde la mujer nulípara dilata menos de 1,2 centímetros por hora, y una multípara en 1,5. Hay un cese secundario de la dilatación. Esto quiere decir que la mujer primero dilató de manera normal y en algún momento dejó de dilatar. ¿Ya? Ese sería un cese secundario de la dilatación. Hay una fase desaceleratoria prolongada, ¿cierto? Mayor a 3 horas en la nulípara, mayor a 1 hora en la multípara. Falla en el descenso, quiere decir que no hay descenso de la presentación. Recordar, sí, que el descenso ocurre a partir de los 8 centímetros y es más acentuado en el periodo expulsivo, ¿ya? Prolongación del descenso, que hay descenso, pero va siendo más lento de lo normal, y detención del descenso quiere decir que no hay descenso por 1 o más horas en la fase expulsiva. Y por el contrario a todo lo que hemos dicho, también están los partos precipitados, que son estos partos que son más rápidos de lo normal. Una nulípara que tiene una dilatación o descenso mayor a 5 centímetros por hora y una multípara que tiene una dilatación o descenso mayor a 10 centímetros por hora. Entonces son pacientes que, en este caso, en el caso de la multípara, se completan en 1 hora. Es raro de ver. ¿Dónde uno pudiese encontrarse más estos casos? En el caso de las gran multíparas. ¿Ya? Estas pacientes inician la fase activa y generalmente tienen el parto muy rápido. ¿Ya? En esos casos uno se puede encontrar con trabajos de parto que son precipitados. Yo una vez atendí un parto de una paciente que era multípara de 13, gran multípara de 13. O sea, la señora pasó, una vez que tuvo 4 o 5 centímetros, yo la preparé al tiro al parto, le rompí membrana y salió la guagua al tiro. O sea, son cuellos que se abren de inmediato. Por lo tanto, ahí uno tiene que tener un poco más de ojo también, no moverse de al lado de la señora porque en cualquier momento pujan una vez y sale el bebé. Aquí aparece un cuadro sobre, que ustedes ya lo vieron más en detalle, cuál es el tratamiento en cada una de las distocias. Generalmente el tratamiento es primero descartar una DSP, en el fondo que haya una desproporción cefalopelviana, y eso se hace, ¿cierto?, mejorando la dinámica uterina, favoreciendo el descenso con la realización de rotura de membranas, y evaluar este progreso del trabajo de parto en 2 a 4 horas. Entonces, cuando existen estas fases que son prolongadas o que se detienen, lo primero es descartar la desproporción cefalopelviana, y una vez que uno hace esta prueba de trabajo de parto, tiene que ver si fue exitosa o fracasada. ¿Ok? Entonces, para mejorar dinámica uterina, el tratamiento es aceleración oxitóxica. Para mejorar también dinámica uterina y favorecer el descenso, el tratamiento es romper membrana, ¿cierto? Siempre la madre tiene que estar monitorizada, con analgesia, etc. Ahora, si una vez que se realizaron estas intervenciones en las distocias del trabajo parto y no hubo progreso, se clasifica como una prueba de trabajo de parto fracasada, y por lo tanto ahí la intervención a realizar ya es francamente decidir por la vía alta, que sería la cesárea. ¿Ok? Cuando hablamos de desproporción cefalopélvica, es un término que es utilizado muy común y a veces demasiado manoseado, ¿ya? En el fondo, cuando hablamos como por la SP, ¿ya?, nos referimos a una falta de progreso y se utiliza para describir trabajos de parto que son ineficaces, ¿ya? Este es un término utilizado antes del siglo XX para describir una desproporción entre la cabeza fetal y la pelvis materna. Hay que tener en cuenta ya que el descenso de la presentación es más pronunciado cerca de la segunda etapa, o sea, cerca del expulsivo, y por lo tanto la proporción cefalopélvica es evidente en este periodo. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que ustedes van a ver muchas veces que hay cesáreas que son programadas por desproporción cefalopélvica. Y eso en realidad, según lo que nos dice la teoría y lo que estamos viendo aquí, no debiese ocurrir, porque yo no puedo decir
antes del trabajo de parto, si acaso hay una proporción o desproporción entre la pelvis y la cabeza o la presentación cefálica, porque eso se ve en el momento del parto. Por lo tanto, muchas veces, y sobre todo en el extrasistema, en el sistema privado, ustedes van a escuchar mucho de estas cesáreas programadas porque la guagua es muy grande, que tiene la pelvis muy chica, etcétera, pero esa proporción no se ve antes del trabajo de parto. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen eso y vean este tipo de intervenciones que son innecesarias, en el fondo no son apegados a lo que es la teoría, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Vamos a avanzar en esto y de ahí vamos a tomarnos un descanso para que volvamos al trabajo grupal. Falta poquito para que terminemos. Algunos signos sugerentes de DCP, los más comunes, el rebalse suprapúbico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos, por ejemplo, el pubis, ¿ya? Aquí tenemos la presentación. Entonces, cuando hay rebalse suprapúbico, en el fondo la cabeza que se encaja por detrás del pubis hace esto, se va por delante del pubis y uno lo nota como un rebalse, ¿ok? Y eso generalmente es como casi patognomónico de DCP, ¿ya? Otro de los hallazgos comunes es encontrarse pacientes que tienen cuello uterino edematosos, ¿ya? Un cuello que está muy edematoso, también es característico de la DCP, presentaciones que tienen mucho moldeamiento de la cabeza, o sea, los huesos están muy cabalgados, cuello uterino no requerido luego de la amniotomía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno rompe membranas, ¿ya? La cabeza por sí debiese encajarse y apoyarse en el cuello uterino, ¿ya? Ese en el fondo además es como uno de los objetivos también de la rotura de membrana. Cuando hay una DCP, uno rompe membrana y la cabeza no se encaja y no se apoya en el cuello, ¿ya? Entonces eso significa cuello uterino no requerido luego de la amniotomía. En la pelvis, uno de los vicios pelvianos que uno puede encontrarse más común en el fondo es un arco subpúbico agudo. Recuerden que por debajo del pubis se forma un arco, ya que tiene un ángulo mayor a 90 grados. En mujeres que tienen pelvis estrecha, ese ángulo ustedes lo van a encontrar disminuido, es pequeño. En la clínica lo que uno se encuentra es que uno hace un tacto y en el fondo es como si uno chocara al tiro con el pubis, ¿ya? Y entonces uno tiene que meter los dedos como hacia abajo en el fondo y ese arco subpúbico le aprieta los dedos. Así uno lo siente cuando hace un tacto vaginal. Conjugada diagonal menor a 11,5 centímetros. No es que uno mida en el fondo ese diámetro. Como uno lo encuentra en la clínica, uno hace un tacto vaginal, va a buscar el promontorio y lo toca. Normalmente uno no debiese tocar el promontorio. Si ustedes lo tocan y además lo tocan con facilidad, quiere decir que el diámetro antero-posterior está disminuido. Otro de los vicios pelvianos que uno puede diagnosticar es que las espinas sean muy prominentes, que las líneas inominadas también uno las pueda tocar con mucha facilidad, ¿ya? Entonces, esos son como signos que son sugerentes de desproporción cefalopélvica. Además, uno puede hacer esta prueba de Hillis-Miller, que en el fondo uno hace un tacto vaginal, cuando hay contracción, la presentación debiese bajar. Si no hay contracción, uno además le puede pedir a la paciente que puje o uno hace presión en el fondo del útero. Si la cabeza no baja, quiere decir que probablemente haya una DCP, ¿ok? Para descartar esta desproporción cefalopélvica se hace esta prueba de trabajo de parto. ¿Cuáles son las condiciones? Rotura de membranas, si es que no están rotas. Ya si están rotas no es necesario. Optimizar la dinámica uterina y hasta obtener 3 a 5 contracciones de buena intensidad y de buena duración, y eso se hace a través de la aceleración oxitócica. Analgesia peridural, vigilancia fetal intraparto, por lo tanto, en esta prueba de trabajo de parto la mujer tiene que estar siempre monitorizada y tiene que haber alcanzado la fase activa, o sea, tienen que ser pacientes que estén sobre los 4 centímetros de dilatación, ¿ok? ¿Qué hora es? Bien, voy a terminar con esto y ahí seguimos.
Entonces, una de las primeras cosas que se hace en la prueba de trabajo de parto es romper las membranas. En el fondo, la rotura artificial de membranas es la pérdida de continuidad de las membranas a través del tacto vaginal, utilizando un amniótomo entre los dedos índice y medio, como aparece en la imagen, ¿cierto? Hacemos un tacto vaginal, introducimos este instrumento, que es un amniótomo o puede ser una pinza que tenga dientes, y uno rompe las membranas. Se recomienda no efectuar RAM como una medida habitual en todo trabajo de parto y solo se realiza bajo alguna indicación. Lo que yo les decía, no es que se tenga que hacer en todas las pacientes. Algunas indicaciones para realizar el RAM: necesidad de observar las características del líquido amniótico, saber si tiene meconio, sangre, etc. Dar inicio a una prueba de trabajo de parto, colocación de electrodo cefálico o amnoinfusión, que son procedimientos que en realidad casi no se ven. Obtener descenso y apoyo cefálico y optimizar la dinámica uterina. Recuerden que cuando uno rompe membrana se libera más prostaglandina, hay mayor respuesta uterina, además la presentación se apoya en el cuello, eso produce un feedback positivo, se produce más oxitocina, bla, bla, bla. ¿Ya? Condiciones. Primero, que haya una indicación de por qué romper las membranas, eso es básico, o sea, no las tengo que romper porque sí. Que la presentación esté al menos en espinas -2 o que no esté alta. ¿A qué me refiero con que no esté alta? Que no sea una cabeza que esté flotando en la pelvis. ¿Por qué? Porque si yo la rompo y la cabeza está flotante, puede caer el cordón por delante de la presentación y se puede provocar una prosidencia. 4 a 5 centímetros de dilatación con cuello borrado y considerar previamente la analgesia peridural. Cuando el procedimiento en sí mismo no duele, pero después del procedimiento las contracciones son más dolorosas porque la cabeza se apoya en el cuello y en la pelvis y eso provoca mayor dolor y además que comienza a haber aumento de contracciones y además aumento en la intensidad. Por lo tanto, a la paciente le va a doler más. Por lo tanto, idealmente, antes de romper membrana, ponerle analgesia a la paciente. Ahí hay un pequeño videíto que no quedó muy bien grabado, pero un segundo. Ahí. Perdón. Entonces, primero, hacerle un aseo genital a la paciente, explicar el procedimiento, hacer el tacto, introducir, y ahí no se alcanza a ver el amniótomo entre medio de los dedos. Cuando la paciente tenga contracción, uno rompe las membranas porque se ponen más tensas. ¿Ok? Entregamos el amniótomo y verificar, ¿cierto?, que no haya presencia de cordón por delante de la presentación. Una vez que verifiqué que no hay cordón por delante de la presentación, puedo sacar mi mano. ¿Ya? Luego de eso, le hacemos aseo a la paciente y la dejamos cómoda. Ahora, siempre uno tiene que observar cuáles son las características del líquido, ¿cierto? Y eso además lo tiene que describir. Entonces, hay que registrar la hora y fecha del procedimiento, las características del cuello uterino que se encontraron en el tacto vaginal, anotar que se realizó un RAM y describir las características del líquido amniótico. Normalmente el líquido amniótico es claro. Algunos riesgos asociados al procedimiento es que haya daño en el polo cefálico, si es que, como se observa acá, si es que yo le paso a llevar la cabeza, el cuero cabelludo, con el amniótomo. ¿Ya? Puede ocurrir. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando hay poco líquido amniótico. Las membranas están más pegadas a la cabeza y por lo tanto hay mayor riesgo de que yo pase a llevar el cuero cabelludo. Mayor riesgo de prosidencia de cordón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presentación está alta y no está encajada, el cordón pasa por debajo de la presentación y luego la presentación lo comprime contra la pelvis y eso puede terminar en un mal resultado. De ahí la tarde lo vamos a ver más en detalle. Y mayor riesgo de coriamnionitis, esto está relacionado también
Así es que la paciente tiene mayor número de horas de membranas rotas, tiene mayor riesgo de infección porque rompimos esta barrera que eran las membranas y hay mayor riesgo de ascenso de microorganismos a la cavidad. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿No? No, profe. Bien, entonces una de las condiciones para realizar una prueba de trabajo de parto es romper las membranas y ahí vimos el procedimiento, cómo se hace y todo eso. Otra de los procedimientos que hay que realizar en la prueba de trabajo de parto es mejorar la dinámica uterina. Ahora, si la paciente tiene buena dinámica uterina, no es necesario administrar oxitocina, solamente si la dinámica uterina no es efectiva, ¿ya? Ahora, cuando no es efectiva, ahí es necesario iniciar una conducción oxitóxica o una aceleración oxitóxica, que es la administración de oxitocina artificial a través de una infusión endovenosa continua. El objetivo de administrar esta oxitocina es optimizar la dinámica uterina en aquellos trabajos de parto que no han progresado de manera fisiológica. Por lo tanto, tampoco es una intervención que tiene que realizarse de rutina. Maricel pregunta, ¿cómo sabemos hasta dónde introducir o cuándo dejar la pinza o amniótomo? Primero uno tiene que hacer un tacto, tocar las membranas. Cuando uno toca las membranas ve que se cumplen las condiciones, la presentación no está alta, está con 5, 4, 5 centímetros, etc. Uno introduce el amniótomo hasta que toquen las membranas. El momento de romperlas es cuando la paciente tiene contracción. O si no tiene contracción, yo puedo presionar el fondo del útero y pedirle a la paciente que puje. Eso hace que las membranas se pongan más tensas. En el fondo es como si ustedes estuvieran apretando un globo. Obviamente si ustedes lo apretan es más fácil romper ese globo. Es lo mismo. Entonces, cuando la paciente tiene las membranas bien tensas, ahí yo recién las rompo, ¿ya? Una vez que las rompí, puedo sacar el amniótomo, pero mi mano la tengo que dejar ahí para verificar que no haya prosidencia de cordón, ¿ok? En la tarde vamos a ver qué hacer en caso de una prosidencia de cordón. Como le iba contando, la conducción oxitóxica es, en el fondo, para mejorar la dinámica uterina en aquellos trabajos de parto que no han progresado de manera fisiológica. Algunos riesgos asociados a la administración de oxitocina: hipotensión y taquicardia en la administración en bolo o en soluciones hipotónicas. Por ejemplo, el suero glucosado al 5%. Todavía probablemente se puedan encontrar en algunas partes que la oxitocina la ponen asociada a suero glucosado al 5%. Y en el fondo eso se hacía porque muchas veces a las mujeres no le daban alimentación durante el trabajo de parto y las mantenían en régimen cero. Entonces, como a todas las pacientes les ponían oxitocina, aprovechaban de pasarle un poco de glucosa ahí en la oxitocina y con eso en el fondo tenían un poco de energía, ¿cierto? Le aportábamos un poco de glucosa a la paciente para suplementar esa falta de alimentación. Se ha visto que la administración de dextrosa al 5% o glucosada al 5% tiene estos riesgos, ya que la paciente presente hipotensión y taquicardia. El riesgo mayor es que hay un aumento de la fuerza, la frecuencia e intensidad de la contracción, que si eso no es bien regulado, ¿cierto? Si yo no regulo bien la oxitocina y la paso a destajo, ¿ya? Podemos terminar, ¿cierto?, en un útero que está hipertónico y eso puede provocar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, una hiperestimulación uterina con asfixia perinatal, puede terminar también en una rotura uterina, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de cicatriz de cesárea anterior, ¿ok? Entonces esos son como los mayores riesgos asociados a la administración de oxitocina y por lo tanto tiene que ser administrado con indicación médica y tiene que ser bien regulado. Ahí hay algunos esquemas de infusión de oxitocina, ¿ya? El que más se utiliza es iniciar con 1 o 2 miliunidades cada 30 minutos. En el fondo vamos viendo la respuesta, ¿ya? Comenzamos con 2 miliunidades, en 20 minutos a media hora evaluamos la respuesta del útero y vamos aumentando de 2 en 2 dependiendo de la respuesta. En el fondo sería una dosis respuesta. Entonces lo más común es que partamos con 2 miliunidades por minuto y vamos aumentando 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso.
ahí hay otros esquemas de administración de oxitocina. Este es el que más se utiliza, ¿ya? Pero lo preparamos de distinta manera. Ahí dice 10 unidades de oxitocina en un litro de solución salina o suero fisiológico en el fondo, o de Hartmann. Generalmente lo hacemos en suero fisiológico al 0,9%. Pero ¿cómo lo preparamos generalmente? En vez de 10 unidades ponemos 5 y en vez de 1 litro ponemos 500 ml de suero, ¿ya? Iniciamos a 2.000 unidades por minuto, como les dije anteriormente, y luego vamos aumentando de 2 en 2 cada 30 minutos. ¿Ok? Ahora, la dosis tope va a depender del protocolo del centro hospitalario donde ustedes estén. En algunas partes el protocolo dice que la dosis máxima son 36.000 unidades, en otras 40.000 unidades, pero en promedio son entre 36 a 40.000 unidades la dosis máxima. Ese es el protocolo que más se utiliza. ¿Cómo se hace esta aceleración acitósica? Previo al procedimiento se debe contar con una vía venosa permeable. O sea, si es que no le ha permeabilizado, este es el momento de realizarlo porque lo vamos a administrar en una infusión continua. Ahora, siempre hay que tener, cuando vamos a administrar oxitocina, tenemos que tener una doble vía. O sea, un suero que esté pasando solo, que nos va a servir como mantención para hidratación y administración de otros medicamentos, y en la otra vía venosa, o sea, en la otra vía, vamos a estar pasando solamente la oxitocina. No podemos mezclar la oxitocina con otros medicamentos, ya eso les tiene que quedar claro. Entonces, cuando yo instalo una vía venosa, tengo que dejarle una llave de 3 pasos, una para pasar un suero de mantención, de hidratación o para administrar otros medicamentos, y otra que va a ser exclusivamente para administrar la oxitocina. Procedimiento, verificar la indicación médica. Esto tiene que ser con indicación médica, siempre tiene que estar registrado ahí que se inicia inducción oxitóxica. Realizar un lavado clínico de manos y reunir los materiales. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Suero fisiológico de 500 ml, una jeringa de 3 ml, una bajada de suero para bomba de infusión continua. Ahí, dependiendo del modelo de la bomba de infusión continua, es la bajada que hay que utilizar. Una ampolla de oxitocina trae 5 unidades de oxitocina. ¿Ok? Eso tienen que acordarse siempre. Una ampolla es igual a 5 unidades de oxitocina. Guantes de procedimiento, y esos serían los materiales. Primero, siempre que uno va a preparar una fleboclisis, tiene que lavar el suero. ¿Ya? Eso siempre, independiente que sea para administrar oxitocina, lo que sea, siempre hay que lavar el matraz de suero solamente con agua corriente. Abrir la ampolla de oxitocina y cargar la jeringa con el medicamento como lo está haciendo la matrona ahí en la imagen. Administramos las 5 unidades de oxitocina, que es igual a una ampolla, en el suero de 500 ml. Por lo tanto, vamos a tener una solución, ¿ya?, de 5 unidades de oxitocina en 500 ml de suero fisiológico. ¿Ok? Y eso tiene que dejarse registrado aquí en el suero. Ya uno le puede escribir con un plumón o puede hacerle un cartelito al suero y poner ahí suero fisiológico más 5 unidades de oxitocina. Conectamos la bajada de suero al matraz. Eliminamos el aire de la bajada de suero, que significa lo que nosotros decimos, cebamos la bajada. En el fondo, hacemos pasar suero por la bajada para que no quede aire en la bajada de suero. Una vez que ya no queda aire, con la llave de la bajada cortamos el paso, ¿cierto?, para que no quede saliendo suero. Llevamos la fleboclisis a la unidad del paciente, le explicamos el procedimiento: señora, vamos a administrar oxitocina, esto va a hacer que tenga más contracciones. Si es que no está con anestesia, probablemente sienta un poco más de dolor. Si está con anestesia, solamente va a sentir que se le pone la guatita dura más seguido, ¿cierto? Y le explicamos el procedimiento, en qué consiste, qué es el medicamento, etc. Colgar el matraz con
con la solución en el portasuero. El portasuero es este fierrito que ustedes ven acá, ¿ya? Y conectamos la bajada a la bomba de infusión continua, ¿ya? Este modelo es como el más común, y la forma de conectarla es súper fácil, porque aquí trae distintos reguladores, uno verde, y la bomba además tiene color verde aquí. Aquí tiene un regulador azul y un sensor de aire, y la bajada tiene, ¿cierto?, ese sensor de color azul. Por lo tanto, uno junta los colores nomás, el verde con el verde y el azul con el azul, ¿ya? Eso es como lo más común que se van a encontrar en las bombas de infusión continua. Y cerramos esta etapa de la bomba de infusión continua. Conectamos la bajada de suero a la llave de 3 pasos y dejar abierto el paso a la vía venosa. Ya entonces ahí tenemos abierto el paso a la vía 1, que por ejemplo podemos estar pasando suero fisiológico, y aquí podemos estar pasando la oxitocina. Esta flechita, aquí ustedes van a ver una flechita, significa que está abierto hacia allá, está abierto hacia acá y está abierto hacia acá. Esta parte de acá indica la parte que está cerrada. En el fondo aquí están pasando este suero y este suero. Si yo esta parte la giro hacia acá, voy a cerrar el paso hacia esa vía y voy a dejar solamente abierta esta. Si esto lo giro hacia acá, voy a cerrar este y voy a dejar pasando solo ese. Entonces dejamos conectada la bajada a la venoclisis o al paciente. Encendemos la bomba de infusión continua, y la bomba de infusión continua va a ser un test de oclusión. En el fondo la bomba va a verificar que todo esté funcionando correctamente, que la llave de 3 pasos está abierta. Si la llave de 3 pasos no está abierta, la bomba se va a poner a sonar y les va a avisar que hay una oclusión en alguna parte. Generalmente les va a decir, si es cerca del paciente, les va a decir oclusión proximal, que quiere decir que próximo al paciente. Si hay una, por ejemplo, yo dejo esta, aquí no se alcanza a ver, yo dejo cerrada la llave, ahí está cerrada, y no la abro, la bomba me va a avisar y me va a decir hay una oclusión distal, ya, distal al paciente. Entonces ahí yo tengo que buscar a dónde está ocluida. Generalmente puede ser o en la llave, o puede ser que la llave de 3 pasos esté cerrada. Si la bomba además detecta que hay aire en la bajada, también les va a decir aire presente en la bajada o etcétera, ¿ok? Entonces son bien inteligentes estas bombas. Y luego tenemos que programar la velocidad de infusión según el protocolo institucional. Lo más utilizado es que empezamos con 2 miliunidades y vamos aumentando cada 30 minutos dependiendo de la respuesta. El objetivo es lograr 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Bien. Entonces ahí dice, ¿cuántas miliunidades de oxitocina hay en 500 ml de solución? Si teníamos 5 unidades de oxitocina en los 500 ml, ¿cuántas miliunidades tenemos? Hay que hacer la conversión. ¿Cuánto es una miliunidad de una unidad? Sería la milésima parte. Por lo tanto, si tenemos 5 unidades en 500 ml, ¿ya? Tenemos 5.000 miliunidades, en el fondo la equivalencia, ¿ya? Una unidad internacional es 1.000 miliunidades, la milésima parte. Y esto le sirve a cualquier preparación de medicamentos, porque algunos medicamentos vienen en miligramos y a veces la indicación dice microgramo, y por lo tanto tenemos que hacer la conversión de miligramos a microgramos. O a veces viene en gramos y tenemos que pasar a miligramos, que sería la milésima parte de 1 gramo. ¿Ok? Entonces siempre tengo que pensar cuál es la unidad que tengo y cuál es la indicación. ¿Ya? Entonces ahí a veces tengo que hacer la conversión. Por lo tanto, en 500 ml tenemos 5 unidades de oxitocina, que es lo mismo decir 5.000 miliunidades. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿No? ¿Sí? Ya. Otra pregunta. ¿En cuántos ml de esa solución hay una miliunidad? Y ahí lo más fácil, y siempre para la preparación de medicamentos, usen una regla de 3 simple. En 500 ml
tengo 5.000 miliunidades. ¿En cuántos ml tengo una miliunidad? Y ahí hago la regla de 3 simple. En el fondo, x por 5.000 y 500 por 1, y luego divido, despejo x, y eso me da 0,1. Hagan el ejercicio si quieren, para que vaya quedando claro el tiro. Manejan la regla de 3, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, si yo resuelvo esa regla de 3 simple, me va a dar que en 0,1 ml tengo una miliunidad. ¿Ok? Quédense con eso. Como bien dijimos, el protocolo más utilizado para la administración es comenzar con 2 miliunidades. Por lo tanto, una miliunidad es igual a 0,1 ml, ¿cierto? Pero me están pidiendo que yo pase 2 miliunidades por minuto. Por lo tanto, en 0,2 ml tengo las 2 miliunidades. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la bomba yo no la puedo programar en minutos, la programo en ml por hora. Por lo tanto, tengo que multiplicar estos 0,2, que es igual a decir 2 miliunidades, por 60, que en el fondo serían 60 minutos. Y si yo hago esa multiplicación 0,2 por 60, me da 12 ml hora, que es lo mismo que decir 2 miliunidades por minuto. Por lo tanto, para empezar a administrar la infusión, yo tengo que programar la bomba con estos botones de acá. Ustedes programan la bomba a 12 ml hora. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, ¿lo va a repetir de nuevo, por favor? Ya. En 0,1 ml tengo una miliunidad, pero yo tengo que empezar a pasar 2 miliunidades. Entonces sería el doble. 0,2 ml es igual a 2 miliunidades por minuto. Ahora yo no puedo programar la bomba por minuto, sino que tengo que programarla en ml hora. Y por lo tanto, como 0,2 lo tengo que pasar en un minuto, tengo que multiplicarlo por los 60 minutos de una hora. Entonces, si yo multiplico 0,2 por 60, les va a dar 12 ml hora. 12 ml hora es lo mismo que decir 2 miliunidades por minuto, que sería la dosis. Esta es la dosis y esta es la velocidad de infusión. Entonces, cuando yo comienzo a administrar, empiezo con 12 ml hora. 30 minutos después veo la respuesta del útero. Si la respuesta no es satisfactoria, ¿ya? Y no he logrado las 3 a 5 contracciones de buena intensidad, duración, etcétera, lo aumento al doble, a 4 miliunidades, que es lo mismo que decir 24 ml hora. Y así voy de 2 en 2. 6 miliunidades es lo mismo que 36 ml hora, 8 miliunidades lo mismo que 48, y así vamos hasta las 36 o 40 miliunidades. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando obtenemos la buena respuesta del útero. Una vez que alcanzamos las 3 a 5 contracciones, nos detenemos y mantenemos la dosis. No es necesario aumentarla, pero sí tenemos que ir controlando dinámica uterina, en este caso cada media hora. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Bien. Entonces aquí tienen que aprenderse la tabla del 2 y la del 12. ¿Ya? 12, 24, 36, 48, 72, 86, perdón, 84, 96, 108 y 120. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que hacer el esquema mental de cuánto significan 2 miliunidades, 4 miliunidades, etc. Ya dejémoslo hasta ahí, tomémonos unos minutitos de descanso. Tomémonos un descanso cortito para que alcancemos a resolver las preguntas. ¿Ya? Juntémonos a las 2:30. Vayan al baño a tomar agüita y nos juntamos para resolver el caso clínico. Ya, profe.
Le voy a pedir a alguien del grupo 1 que nos diga qué factores de riesgo o factores etiológicos ustedes encontraron en el análisis de la ficha clínica con los antecedentes que se entregan. Yo los voy a leer, profe. Ya, Ya el factor de riesgo sería que es primigesta porque no, la pelvis de la señora nunca ha sido probada. bien, Entonces no se puede saber si hay una desproporción cefalopélvica. ok. La segunda es que la altura uterina para las 38 semanas está aumentada. Además, abajo dice que el feto, el tamaño fetal no es acorde a la edad gestacional. Ya, bien. En la O sea, segunda se palpa un feto grande. Sí, entonces se podría asumir que es macrosómico y eso también es un factor de riesgo para la distosia, porque junto con la altura uterina aumentada y el tamaño fetal que es más grande podía ser como un factor de riesgo. Además, Ya. la señora es obesa, porque el momento de ingresar, la posición en que está el feto es en occipito posterior. También dice que las espinas son prominentes y en comentarios dice que se palpa un rebalse suprapúbico, por lo que como que se puede como sospechar que existe una desproporción cefalopélvica. Súper bien, súper bien. Eso fue lo que encontramos. Carla o alguien de ustedes ¿sabe por qué la obesidad sería un factor de riesgo? Mm, ¿No? Es un factor de riesgo, está bien. Entonces lo vamos a dejar como tarea y vamos a hacer un foro y ahí vamos a ir, ¿cierto?, haciendo algunos comentarios de, según lo que ustedes investiguen, por qué la obesidad sería un factor de riesgo. ¿Ok? Súper bien las conclusiones, Carla. Era Carla, ¿cierto? Sí. Pero Sobre los factores de riesgo que presenta la paciente. Bien. El grupo 2, ¿nos podría dar cuál sería el diagnóstico de esta paciente? ¿Hay alguien del grupo 2? ¿No? Carla, usted que también hicieron la misma pregunta. ya. ¿Qué diagnóstico hicieron? Profe, alcanzamos a poner una parte nomás, sí, porque estábamos discutiendo la primera pregunta. Ya. Le pusimos nulípara, ¿Ya? para no poner la fórmula obstétrica, que sería como 0 en todo. Edad gestacional 40+1, en trabajo de parto, fase activa, porque tenía 6 centímetros de dilatación y por las características del cuello. Se debe ingresar a la paciente al área de maternidad por la fase en la que se encuentra. Se debe indicar monitoreo fetal. ¿Ya? Se le debe asignar box a la paciente. Bien, esas Y serían entonces las indicaciones. El diagnóstico primero sería primigesta o nulípara, embarazo de 40+1, bien. Y sería fase trabajo de activa del parto en trabajo de fase parto. activa y además con todos los antecedentes que vimos, ¿cierto? Podríamos, como ustedes dijeron, sospechar de una DSP. Entonces uno pudiese ponerlo ahí como observación de desproporción cefalopélvica. También uno pudiese poner observación feto grande para la edad gestacional, ¿ya? Que también uno lo pudiese agregar ahí al diagnóstico, ¿cierto? Y esta paciente ya en fase activa hay que hospitalizarla en la unidad de preparto. Súper bien. El grupo 2, ya les aconsejo que si es que no tienen, si es que tienen dudas, ya las pregunten, ¿cierto? Y que puedan participar, porque en el fondo después, de hecho, las preguntas de prueba generalmente son de este tipo, ¿ya? Analizar y responder algunas cosas, por lo tanto, la idea es que ahora resuelvan las dudas, ¿ok? Bien, el grupo 3. ¿Qué nos podría decir de la pregunta 3? Que en el fondo, ¿qué pasó desde que la paciente llegó hasta las 3 de la tarde? Ya, profe. Nosotros le pusimos que la señorita Patricia presenta una distosia por fase activa retardada a un estancamiento de dilatación, lo que puede deberse a que tiene una normalidad en la pelvis, ya que tiene espinas
prominentes, lo cual dificulta el descenso y encajamiento del feto a través del canal del parto, lo que puede significar también que haya una DCP. Sumado a la anterior, sigue teniendo 6 centímetros de dilatación, al igual que cuando comenzó con su trabajo de parto, y esto puede deberse a que tiene una mala dinámica uterina, ya que presenta mala intensidad y duración de las contracciones. Además, tiene una hipodinamia, porque en promedio tiene 2 contracciones uterinas, lo que hace que no sean suficientes para provocar modificaciones cervicales que desencadenen el parto. Súper bien, Victoria. Ojo que a los 6 centímetros, lo que más prevalece en el fondo es la dilatación. Por lo tanto, yo a los 6 centímetros todavía no me preocupo tanto del descenso. Recuerden que el descenso mayoritariamente ocurre en la segunda etapa del parto, que es el expulsivo. Por lo tanto, yo ahí lo que tengo que poner ojo es la detención en el progreso de la dilatación. Y tengo que pensar por qué no está progresando. Una puede ser, y lo más común es que sea porque hay mala dinámica uterina. ¿Ok? Ahora, igual le puedo sumar otros factores, que la cabeza igual no se apoya en el cuello, por lo tanto el cuello le cuesta más dilatarse, ¿cierto? Y eso puede ocurrir porque tiene una distosia de posición y además una guagua grande. ¿Ya? Súper bien. Y el grupo 4. ¿Cuál sería la intervención a realizar una vez que vimos que hay una detención de la dilatación? Ya. Bueno, lo que creemos como grupo 4 es que, como usted dijo ya, el DCP en esta parte, como antes de los 6 centímetros, no es tan importante, aunque sí hay que tenerlo en cuenta. Se debe, bueno, bueno, lo que dice es que después de descartar el DCP, pero como usted dijo que no era tan necesario. O sea, en el fondo lo que yo digo, que hay una falta de dilatación, de progreso de la dilatación, pero que lo más probable, más que la presentación, lo más probable es que la causa sea, a esta altura, sea la mala dinámica uterina, ¿ya? Y cuando estamos sospechando de una DCP, ¿qué es lo que hay que hacer para poder descartar esa DCP? ¿O qué pusieron ustedes como intervención a realizar? Para descartar la DCP, ¿Sí? bueno, hay que evaluarla, por ejemplo, con las características de que tiene si hay como la parte externa, si no se observa como signo eritematoso, y ver si el bebé, bueno, de hecho sí, si muestra que la cabeza sobrepasa la sínfisis púbica, y eso. Y si hay una altura uterina aumentada. Ya. Y alguien Y ver la posición. o del grupo 3 también. ¿Qué pusieron ustedes como respuesta? Pero, profe, también podríamos, bueno, no apartando, pero iniciar alguna aceleración oxitóxica y Ya. reevaluar en 4 horas. Si tiene mala dinámica, ¿cierto? Habría que iniciar una aceleración oxitóxica. ¿Y qué otras intervenciones se hacían? ¿Se acuerdan o no? Bien, Isabela dice, la DCP se debería evaluar con una prueba de trabajo de parto, ¿ya? Entonces, cuando estamos pensando en una DCP, porque no avanza la dilatación, ¿cierto? No hay un progreso adecuado, para descartar que haya una DCP, uno lo que se tiene que hacer es una prueba de trabajo de parto. Y para hacer una prueba de trabajo de parto, como dijo Camila, hay que mejorar la dinámica uterina, y eso se hace a través de una aceleración oxitóxica. ¿Qué más hay que hacer en una prueba de trabajo de parto, chicos? Chicas. Poner anestesia, o sea, analgesia. Analgesia. Hacer un RAM si es que las membranas no están rotas. Hacer un RAM y el MEFI tiene que estar monitorizarla. MEFI tipo 1, que si no, no está funcionando. Exactamente. Entonces hay que hacer una prueba de trabajo de parto. Romper membrana, acelerar, monitorizar, analgesia de conducción y evaluar a la paciente entre 2 a 4 horas. Al cabo de 2 a 4 horas yo tengo que ver si hubo, en este caso, un progreso de la dilatación. Si no hubo un progreso, ¿ya? Es una prueba de trabajo de parto fracasada y por lo tanto hay que interrumpir el embarazo, en este caso por vía alta, cesárea, porque no va a haber un parto, ¿ya? Se descartó, ¿cierto? O se confirmó que hay una DCP, por lo tanto no va a ocurrir el parto y hay que operar a la paciente,
¿ok? Y si avanza, ¿cierto? Tenemos que seguir con la evolución del trabajo de parto, ¿ok? Entonces, cuando hay este tipo de casos, hay que hacer una prueba de trabajo de parto. Bien, el grupo 5. Grupo 5, sí. La pregunta 5. La distocia que se pudo evidenciar dentro de las 7 a las 22 horas fue la distocia de la posición debido a que el feto se presentaba en occipito posterior. Y entonces, como no tenía una presentación no adecuada, estaba afectando al trabajo de parto. Ya. Entonces, lo que ustedes nombraron ahí sería la causa. Pero ¿cómo se llama la distocia? ¿Qué es lo que no ocurrió ahí? Entre las 7 y las 10. Una falla del descenso. Una falla del descenso, probablemente por una distocia de posición. ¿Y por qué más puede ser? Lo hemos dicho todo el rato. Guagua grande, pelvis chica. ¿Cómo se llama eso? Una DCP. Una DSP. Bien. Ya, entonces puede ser porque la guagua es grande y la pelvis además tiene algunos signos de que es pequeña y eso provoca una desproporción cefalopélvica. Y además sumado a una distocia de posición. Bien. Grupo 6. ¿Qué habría que hacer si no ocurrió el descenso? Ya habría que preparar una cesárea en la vía de parto. Exactamente. Entonces, como hubo una detención en el descenso, en este caso por una DCP, habría que, ¿cierto?, interrumpir el embarazo por cesárea. ¿Ok? Bien, chicas. ¿Alguna duda o algún comentario que hacer? Profe, tengo una pregunta como de la clase del doctor. Es que Ya. dijo que en una parte de la clase dijo que si se sospechaba de DSP y el feto estaba en espinas menos, había que como evitar usar aceleración oxitocínica y anestesia porque él podía empezar como a descender aunque fuera un poco y si llegaba a espinas más, ya era muy difícil hacer una cesárea. Entonces, en caso de que haya muchos como antecedentes, como antes, como desde antes que llegó la señora, como con todo lo que vimos, factores de riesgo, como que es necesario hacer todo eso y correr el riesgo de que descienda aunque sea un poco más, o mejor, como Sí, mira, en evitar todo este eso. caso igual es como un poco exagerado, ¿ya? Como que tiene muchas cosas que uno lo hacen así como ya, tiene una DSP. Lo que ocurre sí en la práctica es que la mayoría de las veces sí se les da una prueba de trabajo de parto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si hay algunos otros antecedentes como una diabetes gestacional y vemos que la guagua pesa más de 4 kilos, ahí generalmente se opta al tiro por una cesárea porque esas pacientes tienen mayor riesgo de distocia de hombros. Lo otro que quiere decir el doctor es que una vez que la cabeza se encajó profundamente, es más difícil hacer la cesárea y además tiene mayor riesgo de trauma, ¿ya? La cabeza no va a bajar más, se va a quedar ahí y va a estar profundamente impactada. Así lo pueden leer de repente en algunos libros. Y es más difícil sacarla por arriba. Ahí lo que hay que hacer a veces es que otro operador, generalmente los médicos nos piden ayuda ahí, nos metemos por abajo y con el puño de la mano empujamos la cabeza como para devolverla hacia arriba. Eso puede tener algunos riesgos, ¿cierto? Que haya más desgarro, ¿cierto? Del cuello o desgarro en el segmento, etc. Entonces, a eso se refiere el doctor, que si uno ya está pensando y sabe que hay una DCP, generalmente uno puede en el fondo provocar que se encaje mucho y después sea muy difícil la cesárea. Eso es lo que quiere él decir. Pero este caso igual es como un poco exagerado, en el fondo era como para poder graficar qué es lo que ocurre y en el fondo yo quería mostrarles cuáles serían algunos factores etiológicos y factores de riesgo. No siempre están todos estos factores presentes en los casos, en la realidad, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Dice, profe, en la clase del doctor quedó pendiente la distocia de hombro.
Ya, esa lo vamos a ver en la tarde. Ya, así que eso que lo vamos a ver hoy día en la tarde, que son urgencias en el parto. ¿Ok? Partamos entonces, son las 13:12, 15 minutos después a las 14:35. ¿Ok? Ya, profe. Profe, la clase del Ya, profe. doctor de hoy también es asincrónica, ¿cierto? Que según La clase de hoy hoy la de la semana la doy 4. yo. Ah, ya. Entonces, es que tengo aquí el plan de clase y no lo veo bien. Y me salía que venía una clase del doctor Sepúlveda, tal vez para la próxima semana. Sí, hoy día toca urgencias del parto y en la próxima semana toca inducción. Ah, ya, ya. Entonces, eso era. Ya, profe. Gracias. Ya, chao, chao. Chao, profe. No, profe, Chao, profe. gracias. Ya, profe.